Bienvenidos. Antes de iniciar con la narración les agradecería que me apoyen con un like. Y si te gusta la narración te suscribas al canal. Ahora empecemos. Capítulo 781. Al ver que Tate fue empujado dentro del auto de la policía, Ellen comenzó a gritar: Sacha, Sacha, salva a tu prima. Con una expresión lívida, Sacha respondió: Mamá, ¿por qué no me dices cómo puedo salvarlo? Ellen respondió apresuradamente: Tienes muchos amigos. Debe haber un político entre ellos. Dígales que ayuden a resolver el asunto. Sacha estaba exasperada. Mamá, estás loca. La víctima está al borde de la muerte. Sigues pensando que este es un problema pequeño. Tate estaba conduciendo ebrio sin licencia y lesionó a alguien mientras corría en la calle. Si esa persona muere, ¿sabe dónde terminará Tate? ¿Quién puede salvarlo ahora? Ellen estaba en pánico. ¿Qué debemos hacer entonces? Es el hijo de tu tía. Si le pasa algo, tu tía no querrá vivir más. Sacha replicó: Te dije repetidamente que no le prestaras el auto. Pero no me escuchaste. No hay nada que pueda hacer ahora. Ellen gritó: Este no es el momento adecuado para culpar a nadie. Lo más importante ahora es salvar a Tate. Sacha hizo un gesto con la mano. No hay nada que pueda hacer. Si quieres salvarlo, busca una solución tú mismo. Ellen estaba tan indignada que empezó a temblar. Entonces, sus ojos se pusieron en blanco antes de desmayarse. Sacha estaba inquieta. Mamá. Mamá. ¿Qué te pasó? Fue caótico mientras ayudaban a Ellen a subir al coche. En cuanto a los niños ricos, abandonaron el lugar ya que no había nada más que ver. El asunto no tenía nada que ver con ellos de todos modos y no les importaba si ella estaba viva o muerta. Matthew aterrizó en secreto una palma en su cabeza, sobre la cual ella abrió lentamente los ojos. Suscríbete a Ave Doragon. Sacha. Te lo ruego ahora. Por favor. Salva a tu prima. Me arrodillaré. Mientras Ellen hablaba, trató de arrodillarse. Sacha estaba tan frustrada que no podía pronunciar una palabra porque su madre le estaba poniendo las cosas difíciles. En ese momento, se inclinó hacia ella y dijo en voz baja: Sacha, creo que no tiene sentido decir todo esto ahora. Lo más importante ahora es la condición de la víctima. Si está muerto, entonces no hay espacio para maniobrar. Sin embargo, si no está muerto, el asunto será menos grave. Los ojos de Sacha se iluminaron. Tienes razón. La condición de la víctima es lo más importante ahora. ¿Dónde está el hospital? Me pregunto cómo estará ahora. Matthew dijo: Sacha, quédate aquí con tu mamá y echaré un vistazo al hospital. Tengo algunos amigos en los hospitales de la ciudad. Si las cosas no funcionan, pediré la ayuda del señor Harrison. Si está dispuesto a ayudar, no habrá ningún problema. Al escuchar eso, Ellen exhaló un suspiro de alivio antes de apresurarse a agregar: Matthew, vete ahora. El futuro de Tate está en tus manos ahora. Por favor, asegúrese de que las cosas funcionen al final. Él asintió. Mamá, no te preocupes. Llamaré al señor Harrison más tarde. Me despediré ahora. Después de eso, le dijo a Max que lo llevara al hospital de la ciudad. Por otro lado, finalmente pudo tranquilizar un poco su mente. Sacha le lanzó una mirada furiosa a Ellen. Mamá, compruébalo por ti misma ahora. ¿Quién es la persona más confiable en momentos como este? Siempre regañas a Matthew y lo desprecias. Pero él es el único que nos salvará cuando nos pase algo. Ellen, abatida,
Exhaló un suspiro y se secó las lágrimas. Sacha. Estoy equivocado. Cambiaré a partir de hoy. Puedes llamar a Matthew y decirle que se apresure. Esa persona herida no debe morir. Sacha se enfureció. Mamá. Ahora están en un auto. ¿Cómo puedes pedirles que sean más rápidos? Tu sobrino acaba de estar involucrado en un accidente automovilístico. ¿También quieres que le pase algo a mi marido para que seas feliz? Tu sobrino es importante. Pero mi marido no lo es. Capítulo 782. Ellen se quedó sin habla. Luego. Siguió secándose las lágrimas. Por otro lado. James siguió dando vueltas en torno al tema de su Mercedes-Benz clase G con una expresión lívida. Oh. Mi auto nuevo, ¿cuánto dinero se necesitará para repararlo? ¿Por qué ese mocoso siempre causa problemas? Ella gruñó. Puedes preocuparte por tu idioma. ¿Crees que Tate quería que esto sucediera? Fue un accidente. Él respondió. Fue un accidente. Conducía borracho sin licencia e incluso iba a las carreras callejeras. Más importante aún. Chocó contra la víctima en un carril que no era para autos. Él fue quien causó esto crash. Ellen se quedó sin palabras por un momento antes de gritar. ¿Por qué me gritas? La compañía de seguros pagará los gastos de reparación. Sacha agregó desapasionadamente. Estaba conduciendo ebrio sin licencia. Por lo que la compañía de seguros no nos compensará. Una sorprendida Ellen preguntó. ¿En serio? James gritó. Por supuesto que es verdad. No lees las noticias en absoluto. Además, te digo que tu primo no tiene licencia de conducir. Pero aún así le prestamos el auto. Así que también somos en parte responsables. No se trata solo de reparar el automóvil. También tendremos que desembolsar algo de dinero para compensar a la víctima. Estaba estupefacta porque no sabía todo esto. En ese momento, estaba al borde de una crisis nerviosa. Frustrada. Se preguntó por qué su propio primo había causado un problema tan grande. Mientras tanto, justo después de que Matthew entrara al auto, le dijo a Crystal que averiguara el hospital al que habían enviado a la víctima. También le dijo a Max que se dirigiera directamente al hospital sin contactar a Joseph. Después de todo, era mejor médico que Joseph. Cuando Matthew llegó al hospital, la víctima aún estaba siendo salvada en el quirófano. Después de estar parado fuera de la habitación por un tiempo, sus cejas de repente se fruncieron. La víctima no está fuera de peligro después de tanto tiempo. Si esto se prolonga, estará en una situación aún más peligrosa. Luego, caminó hacia el mostrador y dijo solemnemente: Señorita, puede dejarme entrar al quirófano para tratar al paciente. Ahora está gravemente herido. Así que me preocupa que pueda perder la vida en cualquier momento. La enfermera lo miró aturdida. Señor, no puede hacer eso. La operación aún está en curso. Por lo que no debe molestarlos. Además, es el doctor Osborne quien está realizando la operación ahora. Por lo que puede estar tranquilo. No habrá ningún problema. Fue en ese momento cuando la puerta del quirófano se abrió repentinamente. Y un médico salió de la habitación y exclamó: Llame al doctor Burton ahora. El paciente podría perder la vida en cualquier momento. La enfermera nerviosa se apresuró a descolgar el teléfono. Mientras tanto, Matthew frunció el ceño y decidió irrumpir en el quirófano. El médico quería detenerlo. Pero Max presionó al médico contra la pared. ¿Qué estás haciendo? Esa es la sala de operaciones. No puedes entrar, gritó el doctor. Ignorándolo, Matthew irrumpió en la sala de operaciones. De hecho, el paciente se encontraba en una situación peligrosa ya que los otros médicos estaban agitados y no pudieron salvarlo. Matthew corrió y apretó la mano contra la cabeza del paciente.
Al mismo tiempo, sacó 3 agujas de plata con la mano izquierda y las clavó en 3 puntos meridianos diferentes del cuerpo del paciente. Los otros médicos estaban exasperados. ¿Qué estás haciendo?, Matthew gritó. Déjate de tonterías. Continué bombeando sangre a su cuerpo para controlar su presión arterial. Mientras hablaba, introdujo 4 agujas de plata más en los puntos meridianos del paciente. Estaba usando la habilidad de acupuntura divina, que podría salvar al paciente de las puertas de la muerte. Después de que pincharon al paciente con 7 agujas de plata, su condición comenzó a estabilizarse. Los médicos habían querido alejar a Matthew, pero todos quedaron atónitos al ver lo que había hecho. El paciente estaba al borde de la muerte en este momento. ¿Cómo se estabilizó su condición de repente? Matthew les lanzó una mirada. ¿Qué estás esperando? Sigue realizando la operación. Era bueno en acupuntura y prescribía medicamentos, pero no era capaz de realizar cirugías. Los médicos recobraron el sentido y rápidamente cosieron las heridas del paciente. 10 minutos después, el paciente estaba fuera de peligro. Fue entonces cuando el decano del hospital, Jordan Burton, y los del Departamento de Seguridad y Vigilancia se apresuraron a llegar. Capítulo 783. ¿Quién está montando una escena en el hospital? ¿Cómo irrumpió en la sala de operaciones? Esto es ridículo. Jordan comenzó a hacer un berrinche justo después de llegar a la escena. Estaba completamente enfurecido porque era la primera vez que escuchó que alguien tenía las agallas de entrar al quirófano sin permiso. La enfermera le explicó lo sucedido de manera tartamudeante. Ante lo cual Jordan, cuya expresión era oscura, decidió precipitarse a la habitación con los guardias de seguridad. Antes de que pudieran entrar en la habitación, la puerta se abrió de repente. Los médicos con sus expresiones de alegría y Matthew salieron de la habitación. Al ver a Matthew, la enfermera dijo inmediatamente: Doctor Burton. Fue él quien irrumpió en la sala de operaciones. La expresión de Jordan cambió cuando gruñó: ¿Cómo te atreves a entrar al quirófano sin permiso? Captúrelo ahora. Justo cuando los guardias de seguridad estaban listos para hacer un movimiento, uno de los médicos los detuvo apresuradamente y pronunció: Doctor Burton. Es un malentendido. El señor Larson también es médico. Jordan se sorprendió. Él es un doctor. Luego, se enfureció aún más. Ya que es médico, debe conocer las reglas. No debería haber molestado a los médicos cuando intentaban rescatar al paciente. No sabe que puede hacer que la operación falle al irrumpir en el quirófano. Usted mismo es médico. Pero ¿dónde está su ética médica? El médico que habló antes parecía avergonzado. Doctor Burton. Lo has entendido mal. El señor Larson entró en la habitación para ayudarnos. En ese momento, el paciente se encontraba en una situación peligrosa y no pudimos salvarlo. Si no fuera porque el señor Larson entró a tiempo en la habitación, el paciente habría perdido la vida en la mesa de operaciones. Al escuchar eso, Jordan quedó atónito. Era verdad. En ese momento, un hombre de mediana edad, que era el médico a cargo de la operación, Oscar Osborne, se acercó y asintió. Eso es correcto. Gracias a la ayuda del señor Larson pudimos salvar al paciente. El paciente está fuera de peligro ahora y estará bien después de un corto periodo de recuperación. Suscríbete a Dragon. Jordan se quedó estupefacto porque no esperaba que este fuera el resultado. Después de un momento de silencio, se disculpó avergonzado. Señor Larson, lamento mi comportamiento en este momento. Matthew agitó la mano con calma. Está bien. Me equivoqué al irrumpir en el quirófano. Pero la situación era realmente urgente.
No tuve más remedio que hacerlo por el bien del paciente. Jordan asintió repetidamente. Todos los médicos del mundo se preocupan por sus pacientes. Para un médico, lo más importante es tratar a los pacientes. Pero, hay algo que no entiendo. Señor Larson, ¿cómo se enteró de lo que estaba pasando en el quirófano? Como médico, sabía que era fundamental comprender primero el estado del paciente. Matthew pudo entrar corriendo al quirófano y empezar a salvar al paciente de inmediato sin enterarse de la condición del paciente antes de eso. Por lo que sus habilidades médicas fueron realmente asombrosas. Entonces se pudo escuchar una voz detrás de todos. Matthew no necesita saber qué está pasando en el quirófano antes de hacer un movimiento. Todos se volvieron. Solo para ver que Crystal, que estaba vestida con ropa negra, se acercaba corriendo. Al reconocerla, Jordan sonrió y preguntó: «Señorita Harrison, ¿por qué está aquí?». Ella se paró directamente al lado de Matthew. «Estoy aquí para buscar a Matthew. El paciente está bien ahora». Él asintió con la cabeza. Y ella le sonrió. «Eso es genial». Jordan los miró fijamente, estupefacto. Crystal parece muy cercano a este hombre llamado Matthew. ¿Quién es este joven que ha logrado ganarse el favor de la joven de la familia Harrison? Crystal es famosa por ser exigente con los hombres. Incluso esos jóvenes profesionales de East Cliff han fracasado en su intento de ganarse su favor. Capítulo 784. Como el paciente estaba fuera de peligro, Jordan invitó apasionadamente a Matthew y Crystal a su oficina. En el camino, aprendió más sobre lo sucedido de Matthew. Entonces, fue su primo político quien chocó contra el paciente. Un joven como él no debería conducir de forma imprudente, se lamentó Jordan. Matthew sacudió la cabeza con impotencia, ya que esperaba que Tate se metiera en problemas tarde o temprano. Tate era un hombre arrogante y siempre iba a las carreras callejeras mientras estaba en un país extranjero, por lo que era solo cuestión de tiempo antes de que ocurriera un accidente. Sin embargo, Matthew no esperaba que el accidente fuera tan grave. La razón por la que decidió salvar al paciente fue que no tenía el corazón para ver a alguien perder su vida así. Además, el coche todavía estaba a su nombre. Si el paciente realmente falleciera, sería arrastrado al espinoso tema. Mientras conversaban en la oficina, Jordan pudo ver que Crystal realmente admiraba la experiencia médica de Matthew, lo que le hizo sentir curiosidad. Eso se debía a que provenía de una familia de médicos y Joseph era uno de los médicos más famosos de East Cliff. Supuestamente, casi nadie en la ciudad podría impresionarla con sus habilidades médicas. Dado que admira tanto a Matthew, significa que las habilidades médicas de este joven son tan excepcionales que incluso el señor Harrison ha reconocido este hecho. Ante ese pensamiento, Jordan sintió la urgencia de buscar la ayuda de Matthew, dado que sus habilidades médicas son tan increíbles. Tal vez pueda pedirle que trate a ese paciente especial en el hospital. Después de pensarlo, Jordan esperó el momento adecuado antes de decir de repente: «Señor Larson, hay algo en lo que necesito que me ayudes». Al ver que Jordan era un hombre educado, Matthew asintió. «¿Qué pasa?». «Suscríbete a Ave Doragon». Después de un suspiro, Jordan continuó diciendo: «Esto es lo que sucedió. Hace algún tiempo recibimos a un paciente especial. Por alguna razón, su cuerpo está cubierto de abscesos. Hemos probado muchos tratamientos, pero fracasamos en nuestro intento de curarlo. Ni siquiera conocemos la causa de su enfermedad. Hemos planeado que se quede en el hospital hasta el próximo simposio médico nacional. Luego, hablaremos de su enfermedad como un caso especial. Sin embargo, aún falta un año para el simposio. Señor Larson, ¿puede ayudarme a ver cómo está?».
Desde que Matthew obtuvo el colgante de jade, había heredado la intención de sus ancestros de tratar a todos los pacientes del mundo. Ahora que había un paciente que requería su tratamiento, ciertamente no lo rechazaría. Doctor Burton, por favor abre el camino, respondió con una sonrisa. Jordan asintió de inmediato, tras lo cual llevó a Matthew a la parte trasera del hospital, donde había muchas villas independientes para que los ricos se recuperaran. Detrás de todas esas villas había una casa de aspecto destartalado, con una expresión de vergüenza. Explicó. Aquí es donde los limpiadores almacenan sus cosas. La situación de este paciente es especial y no sabemos si su enfermedad es contagiosa. Por eso lo trajimos aquí y lo ayudamos a establecerse en este lugar por ahora. Crystal frunció el ceño. Los miembros de su familia incluso aceptaron dejarlo quedarse aquí. Sacudió la cabeza. No tiene familiares. Ella estaba atónita. No lo hace. ¿Quieres decir que está solo? Jordan exhaló un suspiro de impotencia y explicó en voz baja. Me siento culpable por eso. De hecho, fui yo quien trajo al paciente aquí. Él era un mendigo. Hace medio mes, mi esposa chocó accidentalmente contra él con su auto, por lo que lo envió al hospital. No pudimos comunicarnos con los miembros de su familia, ni pudimos tratar su enfermedad. Sin otra opción, decidí instalarlo en este lugar por ahora. Capítulo 785. Crystal finalmente entendió lo que estaba pasando. Veo. Luego. Los honorarios médicos. Jordan respondió apresuradamente. He pagado todos los gastos médicos. Ella asintió con la cabeza y no habló más mientras Matthew echaba un vistazo a Jordan. Su impresión inicial de Jordan fue que este último era un hombre honesto. Pero ahora estaba realmente impresionado por lo que había hecho Jordan. Al descubrir que el mendigo no tenía familiares, Jordan no solo no lo echó, sino que también hizo que el paciente se quedara en el recinto del hospital y pagó los honorarios médicos del hombre. La mayoría de la gente nunca podría hacer eso. Además, el daño causado por el crash y los abscesos en el cuerpo del paciente eran dos cosas diferentes. Supuestamente, Jordan solo tenía que tratar la herida del hombre y no tenía que preocuparse por otros asuntos. Ahora, estaba dispuesto a pagar las facturas médicas con su propio dinero, lo que demostraba que era un hombre de buen corazón. Mientras hablaban, llegaron a la casa donde residía el paciente. Miró a Crystal y pronunció en voz baja. Señorita Harrison, ¿por qué no se queda afuera? Me preocupa que se sienta horrorizado por la condición del paciente. Después de pensarlo, Crystal asintió con la cabeza, ya que probablemente no podría soportar ver a un paciente cubierto de abscesos. Luego, llevó a Matthew a la habitación más interior. Al entrar en la habitación, se dieron cuenta de que el lugar estaba oscuro y un olor fétido impregnaba el aire. En la oscuridad, alguien temblaba en un rincón con el cuerpo acurrucado. Jordan se acercó apresuradamente y dijo: Oye, ¿por qué no dormiste en la cama? Vamos. Primero, siéntese en la cama. Traje a un médico para que lo revise. No tengas miedo. Llevó al paciente a la cama y encendió la luz. La expresión de Matthew cambió drásticamente cuando miró más de cerca, porque el estado del paciente era más horrible de lo que se describía. Suscríbete a Ave Doragon. De hecho, todo el cuerpo del paciente estaba cubierto de abscesos, incluida la cara, las manos y el cuello. Básicamente, cada centímetro de su piel se había visto afectado. Los abscesos eran todos blancos, como si estuvieran llenos de pus. Era como si le hubieran salpicado agua hirviendo, lo que provocó que cada centímetro de su piel estuviera cubierto de ampollas. Además, las ampollas estaban llenas de pus, no de agua, que era lo más horrible de todo. Crystal había tomado la decisión correcta de no entrar,
por otro lado. Jordan estaba acostumbrado. Así que parecía tranquilo. Señor Larson, ¿qué crees que está pasando con él? Jordan había cambiado la forma en que se dirigía a Matthew porque ella había dicho que incluso el doctor Ellis tenía en alta estima a Matthew. El doctor Ellis era la figura más respetada en el campo de la medicina en Eastshire. Si incluso el doctor Ellis tenía en alta estima a Matthew, Jordan ciertamente tenía que mostrarle el debido respeto también. Sin pronunciar palabra, Matthew miró fijamente al paciente con asombro. Jordan dudaba y se preguntaba si Matthew había descubierto algo. Sin intentar preguntarle al respecto, Jordan esperó pacientemente a un lado. Un momento después, Matthew se acercó al paciente y pinchó uno de los abscesos. El absceso tembló un poco, como si el pus de su interior hubiera sido impactado. Ante eso, el paciente jadeó, como si el dolor fuera insoportable para él. Con una sonrisa, preguntó: Doctor Burton, ¿no has examinado el pus, verdad? Jordan se sorprendió. Señor Larson, ¿cómo lo sabes? Queríamos examinar el pus, pero tan pronto como tocábamos sus abscesos, el gas pendolor, intentamos anestesiarlo para tratarlo, pero fue inútil. No podía ser anestesiado, ni por inyección ni por vía oral. Incluso intenté aumentar la dosis, pero aún así fue inútil, lo cual fue muy extraño. Matthew sonrió. No fue extraño en absoluto. Eso fue correcto. Capítulo 786. Jordan estaba atónito. Sé cómo fue eso correcto. Matthew miró a la paciente y dijo amablemente: en primer lugar, debes entender que es una niña. Los ojos de Jordan se abrieron con incredulidad. ¿Qué? ¿En serio? Ella es una niña. Hablando francamente, a juzgar por la apariencia de la paciente, era difícil saber su C asterisco o XOU. Matthew asintió y sacó una aguja plateada antes de pinchar el absceso. El paciente volvió a jadear de dolor. Pero, extrañamente, el absceso no se dividió. Luego, dijo: tú también has fallado en tu intento de obtener el pus, ¿verdad? Jordan se golpeó el muslo y respondió: eso es correcto. Eso es lo extraño de esto. Por alguna razón, no podemos abrirle la piel. Aunque nuestros bisturíes son extremadamente afilados, no podemos abrir sus abscesos. Esto es lo extraño de su enfermedad. Al terminar sus palabras, miró esperanzado a Matthew. Señor Larson, parece que has descubierto lo que le pasa. Entonces, ¿eres capaz de curarla? Matthew reflexionó sobre ello por un momento y respondió suavemente: puedo curarla, pero me llevará mucho tiempo hacer eso. Además, ya no debería quedarse aquí. Jordan dijo apresuradamente: señor Larson, mientras puedas curarla, pagaré todos los gastos médicos. Como ya no puede quedarse aquí, buscaré una nueva casa para ella fuera del hospital. Señor Larson, esta chica es bastante pobre, así que debe ayudarla. Matthew miró a Jordan y pensó que era un hombre de buen corazón. Ya que estoy aquí, definitivamente la ayudaré. Además, no tienes que preocuparte por conseguirle un nuevo lugar. No puede quedarse en un lugar donde hay mucha gente. Así que buscaré una casa para ella, pronunció. Jordan echó un vistazo al paciente y asintió vigorosamente. Señor Larson, gracias por ayudarla. Si necesitas dinero o algo, dímelo de inmediato. Suscríbete a Ave Doragon. Después de asentir, Matthew tomó una colcha y la envolvió alrededor del cuerpo de la paciente hasta que solo se le mostraron los ojos. Sígueme, dijo.
La paciente parecía aprensiva mientras se escondía detrás de Jordan. Aparentemente, ella confiaba en él. Se apresuró a decir: señorita, no tenga miedo. El doctor Larson es un hombre de buen corazón, por lo que tratará su enfermedad. Solo vete con él ahora. Te haré una visita en 2 días. Relajarse. Tras el consuelo de Jordan, el paciente finalmente se calmó y se fue con Matthew. Dado que la paciente estaba cubierta con una colcha, Crystal no podía ver los problemas en su piel. Por eso no le importaba. Luego, Matthew llamó a Stanley y le dijo que limpiara la casa anterior de Sam. Quería ayudar al paciente a mudarse a Lakeside Garden porque era un lugar sereno. Crystal decidió llevarlos a ese lugar. De camino allí, preguntó con curiosidad: Matthew, ¿has identificado su enfermedad? ¿Por qué tienes que enviarla a otro lugar para recibir tratamientos? Matthew negó con la cabeza. Ella no está enferma. Ella estaba asombrada. Me estás tomando el pelo. ¿Por qué tiene el cuerpo lleno de abscesos si no está enferma? Llevó una sonrisa y cambió de tema. Por cierto, el doctor Burton es un hombre muy compasivo. Mi abuelo me dijo que el doctor Burton es el hombre más bondadoso que jamás haya visto. Ella asintió. Desafortunadamente, a la gente buena le pasan cosas malas. Solía tener una hija, pero ella perdió la vida en un autocrash a la edad de 13 años. Supongo que la razón por la que envió a la paciente al hospital y la atendió fue que esta paciente le recordaba a su hija. Matthew asintió con la cabeza y pensó que Jordan era de hecho un hombre benevolente, lo cual era una rareza en este mundo ahora. Capítulo 787. Cuando llegaron a Lakeside Garden, Stanley ya había terminado con todos los arreglos. Matthew tomó la llave y entró a la casa con el paciente. Crystal también había querido entrar, pero él le impidió hacerlo. Sin otra opción, solo podía irse. La paciente estaba asombrada porque no esperaba que él la llevara a un lugar tan espacioso y luminoso. Aparentemente, nunca había visto una villa tan lujosa. Matthew pronunció: te quedarás aquí por ahora y te trataré lentamente. Por cierto, es mejor que no salgas de casa. Le diré a alguien que coloque comida en la puerta todos los días y usted mismo la obtendrá. Una vez que haya terminado con la comida, simplemente déjela afuera de la puerta y alguien se la llevará. Recuerde, no salga de la casa pase lo que pase. Entiendo. La paciente lo miró y bajó la cabeza. Ahora, podía vivir en una casa así y no tenía que preocuparse por la comida. Que era una vida mucho mejor que cuando dormía en la calle. Después de mostrarle la residencia, le dijo que eligiera una habitación. Era evidente que todavía no se sentía segura, por lo que eligió la habitación más pequeña, que generalmente era para las sirvientas. No le importó su decisión y esperó a que se acomodara antes de irse. Después de salir de la villa, no se dirigió a casa directamente. En cambio, fue al área de la villa que estaba desarrollando su empresa de construcción. El lago en el centro del área había sido purificado ya que se habían eliminado todos los huevos de gusano. Después de mirar el lago por un rato, preguntó gentilmente: parece que los gusanos no eran parte del lago. ¿Quién diablos la está buscando? Mientras estaba sumido en sus pensamientos, su teléfono de repente comenzó a sonar. Después de que se conectó la llamada, se escuchó la voz nerviosa de Ellen diciendo: Matthew, ¿cómo estás ahora? Esa persona está muerta. Matthew se quedó sin habla al escuchar eso. El paciente está fuera de peligro ahora. En un instante, exhaló un suspiro de alivio. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Suscríbete a Ave Doragon. Luego, les gritó a las personas que la rodeaban. Les dije que no habría ningún problema. Mira. Esa persona está viva.
Dado que esa persona no está muerta, significa que este asunto no es tan grave. Lo compensaremos con algo de dinero. ¿Cuál es el problema? Vamos. Vamos a casa. Mira lo ansioso que estás. Mientras murmuraba, colgó la llamada. Con una expresión de impotencia, Matthew condujo de regreso a The Grand Garden. Ellen y los demás ya habían llegado a casa mientras Chloe y Jonah estaban sentados en la sala de estar. Cuando Matthew entró en la habitación, se pudo escuchar a Jonah gritando: Ellen, ¿por qué fuiste tan descuidada? Ni siquiera tiene licencia de conducir. Así que, ¿cómo pudiste prestarle el coche? Es solo un joven imprudente. Al prestarle el coche, básicamente estás destruyendo su futuro. Matthew se quedó atónito. ¿Qué demonios? Su hijo chocó contra alguien. Pero él está aquí para culparnos por prestarle el auto a su hijo. James estaba sentado en la sala de estar con una expresión furiosa mientras gritaba: ¿Crees que queríamos prestarle el auto? Él era el que seguía rogándonos que le prestáramos el coche. Ellen solo estuvo de acuerdo porque no le quedó otra opción. Además, nos dijo que conduciría a su novia, no él. Entonces, ¿cómo puedes culparnos por esto? Jonah refutó. ¿Le creíste cuando dijo que su novia conduciría? James, el auto es tuyo. Si no quisieras prestárselo, podría habérselo arrebatado. No es que quiera culparte, pero él todavía es joven. Entonces, ¿cómo pudiste dejar que hiciera lo que quisiera? Ahora que está en problemas, veamos cómo arreglas esto. James se sobresaltó. ¿Qué quieres decir? Es un asunto de tu familia. Así que ¿por qué debería arreglarlo por ti? Jonas ladró. Si no le hubieras prestado el auto, tal cosa no habría sucedido. No deberías asumir la responsabilidad. Capítulo 788. James estaba clavado en el suelo. Ya era una persona irracional. Pero no esperaba que hubiera alguien peor que él. Jonas, no cruces la línea. Fue su hijo quien condujo el automóvil y chocó contra alguien. Así que no hay forma de que lo ayudemos a resolverlo. Gritó. Jonah respondió con frialdad. Tú fuiste quien le prestó el auto. Sabías que no tenía licencia de conducir. Pero aún así le prestaste el coche. Básicamente estás tratando de destruirlo. Incluso si este caso debe ser manejado por un juez. Usted seguirá siendo responsable de prestar su automóvil a alguien que no tenga una licencia de conducir. James estaba tan exasperado que comenzó a temblar. Al tomar la taza de té de la mesa, la estrelló contra el suelo. Maldita sea. ¿Quién te crees que eres para armar un escándalo en mi lugar? Un desafiante Jonah golpeó la mesa con la palma de la mano y se puso de pie. Estás tratando de evadir la responsabilidad. Te digo que si mi hijo va a la cárcel o algo más, nunca te dejaré escapar. Ellen intervino apresuradamente. Ambos deberían parar. Deberíamos pensar en cómo resolver este problema en lugar de discutir entre nosotros. Esto es embarazoso. James gruñó. Cállate. Si no le hubieras prestado el auto a ese cabrón, este incidente no habría sucedido. Tú eres quien ha causado el problema. Así que lo resolverás tú mismo. Al terminar sus palabras, salió furioso del lugar mientras Jonah gruñía desde atrás. ¿A quién llamas bastardo? Te reto a que vuelvas a decir eso. Chloe lo detuvo apresuradamente. Bien, bien. ¿Cuál es el punto de discutir sobre esto? Tomemos asiento y discutamos cómo podemos resolver el asunto. Apareciendo indignado, Jonah se sentó en el sofá. Luego, Ellen se secó las lágrimas y dijo: no esperaba que ocurriera un incidente así. En ese momento, Tate prometió que dejaría conducir a su novia. Por eso le presté el coche. ¿Quién podría haber esperado que ocurriera tal accidente? Gritó.
¿No sabes que un joven como él no tiene autocontrol? Eres una persona madura. Entonces, ¿por qué eres ingenuo? ¿Por qué acabas de creer todo lo que dijo? Suscríbete a Ave Doragón. Incapaz de soportarlo más. Sacha, que estaba sentada a un lado, refutó. Tío Jona, no puedes ser más educado. Mi mamá le prestó el auto porque lo amaba. ¿Cómo pudiste regañarla de esa manera? Jonas reprendió. Dije algo malo. No fue ingenuo al creer lo que dijo mi hijo. Tate es todavía joven. Así que, ¿cómo pudo dejarlo hacer lo que quisiera? Estaba tan enfurecida que no pudo pronunciar una palabra. En ese momento, Matthew se acercó y pronunció gentilmente. Tío Jona, creo que no tienes que estar tan inquieto. Tate aún es joven. En nuestro país, una persona menor de edad está exenta de muchas responsabilidades legales. Jona gruñó. Tonterías. Tate ya tiene 20 años. Entonces, ¿cómo es que todavía es menor de edad? Matthew respondió directamente. Me alegro de que sepas que tiene 20 años. Todavía lo consideras un niño cuando ya tiene 20 años. Estás loco. Es un adulto. Entonces, ¿cómo puedes decir todavía que no tiene autocontrol? Sufre de demencia infantil o algo así. Mientras Jonas estaba estupefacto, James asomó la cabeza desde su habitación y respondió. Bien dicho, Matthew. Buen trabajo. Ja ja ja. Demencia infantil. Eso es interesante, como era la primera vez que encontraba a Matthew tan agradable. James miró con aprobación al joven. Jonas ladró. Matthew Larson. ¿Qué diablos quieres decir con esto? Aunque mi hijo tiene 20 años. Todavía es joven en comparación con todos ustedes. ¿Cómo puedes degradarlo de esa manera? Es así como se supone que debes hablar con tu superior. Matthew refutó. Solo te dejamos probar tu propia medicina porque así es como nos trataste. ¿Qué está mal con eso? Inmediatamente aplaudiendo, James agregó. No veo nada malo en eso. Capítulo 789. Jonas se enfureció. James. Piérdete en tu habitación. Dijiste que no ibas a resolver este problema. Así que no tienes derecho a decir nada. James refutó con arrogancia. Esta es mi casa. Entonces, ¿por qué no puedo decir nada? Jonas. ¿Por qué haces una escena en mi casa? Tengo derecho a echarte de mi casa. Entonces. Jonas saltó del sofá. Intenta hacérmelo a mí entonces. Matthew. Llama a la policía ahora. Gritó James. Solo diles que alguien ha entrado en nuestra casa en un intento de robarnos. De repente, Ellen tomó una taza de la mesa y la arrojó al suelo antes de gruñir. Todos. Cállate. Mientras todos estaban asombrados, ella señaló a su esposo. Vuelve a tu habitación. Matthew. Ve a tu habitación de arriba. James y Matthew intercambiaron miradas y decidieron permanecer en el mismo lugar. El suegro y el yerno llegaron a un acuerdo esta vez, lo cual fue un hecho poco común. Ella rugió. ¿Qué diablos? Incluso ustedes dos no me escucharán ahora. Sacha pronunció en voz baja. Mamá. Primero deberíamos intentar resolver este problema. Matthew tiene muchos amigos. Así que tal vez pueda ayudar. Al escuchar eso, Ellen se dio cuenta de que su hija tenía razón. Matthew era amigo de peces gordos como Tiger y Stanley, por lo que posiblemente podría ayudar a resolver el problema. Con una expresión diferente, ella lo miró y dijo: Matthew. Bueno, ¿por qué no te sientas primero? ¿Cómo crees que podemos manejar este asunto ahora? James quería decir algo, pero cuando vio la mirada de Sacha, solo pudo mantener la boca cerrada. Mamá,
respondió Matthew. Es una suerte que la persona todavía esté viva. En cuanto a cómo resolver este problema, no depende de nosotros. Ellen respondió en voz baja. Lo sé. Pero si no hacemos nada, su primo político podría ser puesto tras las rejas. Suscríbete a Ave Doragon. Chloe empezó a sab. Ellen. Tate no puede ir a la cárcel. Todavía es joven. Si lo arrojan tras las rejas, su vida se terminará. Jonas ladró. Si mi hijo va a la cárcel, no los dejaré ir a todos. Ellen se apresuró a tranquilizarla. Cálmate. Estamos tratando de encontrar una solución ahora. Matthew. ¿Qué podemos hacer? Matthew se sintió impotente ya que realmente no tenía idea de cómo resolverlo. Luego, sugirió. ¿Por qué no busco un abogado y le pregunto al respecto? Ella estuvo de acuerdo de inmediato. Contáctalo ahora. Después de eso, Matthew llamó a Stanley. Poco tiempo después, un hombre vestido con traje llegó a su casa. Hola. Soy del bufete de abogados Carlson. Mi nombre es Craig Manning. Fue el señor Carlson quien me dijo que viniera aquí. Por favor, cuénteme sobre el caso en detalle. El hombre fue respetuoso con Matthew porque Stanley lo había llamado personalmente para ayudarlo con este problema. Al escuchar la narración de Matthew, Craig frunció el ceño. Estaba conduciendo borracho sin licencia e incluso participó en carreras callejeras. Incluso un solo cargo es suficiente para que lo condenen a la cárcel. Señor Larson, este caso es realmente difícil de manejar. Basándome en casos precedentes en el pasado, calculo que será sentenciado a prisión de 3 a 5 años. Los ojos de Chloe se pusieron en blanco antes de desmayarse, por lo que él impresionó rápidamente sus dedos contra el surco nasolabial de su hermana e instó. Matthew, dile que encuentre una solución ahora. Es tu primo político, así que no puedes dejarlo ir a la cárcel. Un indefenso Matthew preguntó. Señor Manning, ¿hay otras formas? Después de pensarlo, Craig respondió. Bueno, lo más importante es si la víctima está dispuesta a perdonarlo. También tenemos que lidiar con multas e indemnizaciones. Si podemos hacer bien estas dos cosas además de asegurarnos de que eres cortés con la víctima, entonces tal vez podamos hacer algo al respecto. Jonah preguntó de inmediato. ¿A cuánto ascienden las multas y la compensación? Craig negó con la cabeza. No puedo darte ningún número ahora. Pero no será una suma pequeña. Jonah dirigió su atención a Ellen y exigió. No me importa. Tienes que desembolsar el dinero por nosotros. Capítulo 790. Inicialmente, James estaba parado en la puerta. Pero al escuchar lo que Jonah había dicho, inmediatamente dio un paso adelante. ¿A qué te refieres con que desembolsemos el dinero? ¿Por qué eres tan descarado? Fue su hijo quien dañó nuestro automóvil. Entonces, ¿cómo puede exigir que paguemos la compensación? De ninguna manera. Gruñó. Jonah lanzó una mirada furiosa. A pesar de saber que no tenía licencia de conducir, le prestaste el auto a mi hijo. Por lo que debería ser responsable en su lugar. Estoy en lo cierto, señor Manning. Craig avergonzado se rascó la cabeza antes de mirar con impotencia a Matthew. ¿Quién pronunció? Señor Manning. Si tiene algo que decir, díganos inmediatamente. Después de pensarlo, Craig continuó en voz baja. Si aún le prestaste el auto a pesar de saber que no tenía licencia, eres en parte responsable y debes pagar una parte de la compensación de acuerdo con la ley. En un instante, Jonah sonrió con aire de suficiencia. Se enteró que el señor Manning está de acuerdo conmigo. Entonces, ¿qué más puedes decir? James,
Te digo que si no fuera porque mi hijo está bien, también te habría hecho compensar por su lesión. James estaba exasperado y nervioso. ¿Qué tiene que ver con nosotros que conducía sin licencia? ¿Por qué deberíamos pagar por completo la compensación? No son ellos los responsables de esto. Craig respondió. Por supuesto que son los responsables. Solo digo que eres en parte responsable. Se enteró que James pronunció de inmediato. Somos solo parcialmente responsables. Jonas. ¿Quieres extorsionarnos? Soñar en. Un aturdido Jonah gruñó. ¿Qué quieres decir con que ellos son solo parcialmente responsables? Le prestaron el auto a mi hijo a pesar de que sabían que no tenía licencia de conducir. Deberían ser completamente responsables. ¿Cómo llegó a convertirse en abogado? ¿Es usted realmente un abogado profesional? Craig frunció el ceño. Simplemente lo digo como está de acuerdo con la ley. Jonas gritó. De acuerdo con la ley. Creo que eres un abogado a medias. Sin la necesidad de pensar en ello. Puedo decir que deberían ser completamente responsables. Como estaba disgustado con Jonah. La expresión de Craig se volvió fría. Luego. Se volvió para mirar a James y le preguntó. Por cierto. Señor Cunningham. ¿Está seguro de que realmente le prestó el auto a su hijo en ese momento? James se rascó la cabeza. ¿Qué quieres decir? Craig respondió. Necesito saber qué sucedió exactamente en ese momento para poder emitir un juicio. No estuve de acuerdo cuando su hijo quiso pedirnos prestado el auto porque sabía que no tenía licencia de conducir. Respondió James. Sin embargo, nos dijo que era su novia la que conduciría ya que tiene licencia de conducir. En ese momento pensé que como ella sería la que condujera, no debería haber ningún problema. Por eso les presté el auto. La mirada de Craig se iluminó. ¿Quieres decir que en realidad le prestaste el coche a su novia? Que tenía licencia de conducir. ¿Verdad? James asintió. Eso es correcto. No soy tonto. Entonces, ¿por qué le prestaría un automóvil a alguien sin licencia de conducir? Tonterías. Jonas refutó de inmediato. No conocías a su novia. Entonces, ¿por qué le prestas el auto? James. ¿Por qué eres tan descarado? Justo cuando James quería hablar, Craig pronunció suavemente. Según la ley, no hay nada de malo en prestar cosas a extraños. Con una sonrisa de suficiencia, James se burló. ¿Escuchaste eso? Esa fue una respuesta profesional. Jonah dijo con los dientes apretados. Fue mi hijo quien condujo el coche al final. Así que en realidad le habían prestado el coche a mi hijo. No importa quién condujo el coche al final. Respondió lentamente Craig. Lo más importante es quién condujo el auto lejos de ti. Señor Cunningham. ¿Recuerda lo que pasó? James respondió apresuradamente. Fue su novia quien se llevó el auto. Lo vi con mis ojos. Era su novia. Capítulo 791. Craig asintió lentamente. Su novia fue la que se fue con el auto. Por lo que significa que el auto se lo prestó a su novia y no a él. Felicitaciones. Señor Cunningham. Si su novia tiene una licencia de conducir, no tendrás que asumir ninguna responsabilidad. Por el contrario, dado que su automóvil terminó destrozado por el accidente, debe obtener una compensación adecuada por ello. James estaba encantado. En realidad, sí podemos hacer eso. No me estás mintiendo, ¿verdad? Por otro lado, Jonah entró en pánico y dijo frenéticamente. Estás bromeando, ¿verdad? No sabes cómo funciona la ley. Joanna ni siquiera los conoce. Entonces, ¿cómo podría tomar prestado su auto?
Ese auto se lo prestaron a mi hijo. Sin embargo, James ignoró por completo a Jonah y dijo en voz baja: dado que esta joven fue quien lo condujo, naturalmente significa que le prestaron el auto. En cuanto a quien lo condujo más tarde, eso es entre esa joven y esa otra persona. No tiene nada que ver con el señor Cunningham. James estalló en una carcajada estridente. Esto es genial. Esto es simplemente genial. Te dije que esto no tiene nada que ver conmigo. Este es el desastre de tu hijo. Así que deberías limpiarlo tú mismo. Jonah. No tiene nada que ver conmigo en absoluto. Mientras hablaba, James corrió al lado de Matthew y le dio un fuerte tap sobre el hombro. Buen trabajo, Matthew. Este abogado es un profesional y realmente no tengo nada más que decir. Por favor, agradézcale en mi nombre más adelante. Era raro que James felicitara a Matthew. Y desde el fondo de su corazón para arrancar. Como tal. Matthew sonrió. Papá. Tenemos que ser razonables al hacer las cosas. James asintió repetidamente. Tienes razón. Somos un grupo de personas razonables. ¿Qué piensas ahora, Jonah? El rostro de Jonah estaba rojo de rabia. De repente, dijo con los dientes apretados: estás mintiendo. Ya le pregunté a mi hijo. Y él fue quien tomó el auto en ese momento. En otras palabras, le prestaste el auto a mi hijo. Suscríbete a Ave Doragon. James estaba asombrado. Porque no había esperado que Jonah fuera tan desvergonzado como para tratar de tergiversar los hechos tan descaradamente. Tú eres el que está mintiendo. La novia de su hijo era la que conducía el coche. Lo vi con mis propios ojos y mi esposa también. Oye. Tú, no trates de probar cosas que no sucedieron. James rugió enojado. Jonah soltó una risa fría. ¿Crees que tu palabra vale solo porque lo dijiste? ¿Qué prueba tienes? En mi opinión, nadie creería que le prestaste un auto tan caro a un extraño. James se quedó sin habla por un momento. Después de todo, no tenía forma de refutar esas palabras. En ese momento, Craig se acercó de nuevo. Señor Cunningham, ¿dónde les prestaste tu coche? Aquí mismo, respondió James. Conduje el coche hasta el patio y luego se lo llevaron. Craig asintió y sonrió levemente. Cuando vine aquí por primera vez, vi una cámara de vigilancia en el patio. El metraje de la cámara debería ser la mejor manera de demostrar las cosas. Los ojos de James se iluminaron e inmediatamente dijo con entusiasmo: así es. Tengo cámaras en mi jardín. Joanna era la que conducía el coche. Lo vi claramente. Y las cámaras lo habrían capturado todo. ¿Sigues pensando en echarme la culpa? ¿Sigues soñando? Jonas. Jonas se quedó estupefacto. Realmente había estado tergiversando los hechos y se mostraba reacio a admitir que su hijo era el que había conducido el coche. No había esperado que hubiera cámaras en el patio. Por lo que no podía escapar de la situación en ese momento. Craig miró a Jonah. Falsificar pruebas y acusar injustamente a otros también es ilegal. Dijo lentamente en un tono casual. Señor Campbell. Espero que piense las cosas detenidamente antes de hablar la próxima vez. James tenía una sonrisa de satisfacción en su rostro. Él tiene ese derecho. Será mejor que tenga cuidado con una demanda por difamación si sigue acusándome injustamente. Jajaja. Capítulo 792. Jonas bajó la cabeza. Incapaz de hablar. Estaba verdaderamente derrotado. No había otra salida. Así que solo pudo lanzarle una mirada a Chloe. Chloe ya había estado despierta por un tiempo. E inmediatamente rompió a llorar. Oh. Hijo mío. ¿Qué debería hacer ahora? Ellen.
No quiero seguir viviendo más. Solo tengo a mi hijo. Si le pasa algo, yo prefiero estar muerta. Ellen se apresuró a abrazarla. No te preocupes, Chloe. Encontraré la manera de ayudarte. Por favor, señor Manning. Le ruego esto. No puedes ayudarnos. Craig miró a Matthew. Y este asintió levemente. Después de todo, sabía muy bien que Ellen seguiría alargando esto si no resolvían este asunto. He explicado las cosas muy claramente antes. Este es principalmente un problema de compensación y si la víctima puede perdonar al perpetrador. Si podemos resolver estos problemas, también podemos intentar resolver los otros problemas restantes. Respondió Craig. ¿Escuchaste eso, Chloe? Ellen preguntó apresuradamente. Nadie murió en realidad. Entonces este asunto todavía es algo que puede resolverse. Tendremos que pagar un poco más. Pero no estará todo bien para entonces. Ve bueno. ¿Cuánto tenemos que pagar? Chloe preguntó frenéticamente. Ellen miró a Craig. Y este último estaba exasperado. Esto realmente no es algo que sea fácil de decir. Por mi experiencia, supongo que comenzará con 1 millón como mínimo. ¿Qué? Chloe exclamó en pánico. Nadie ha muerto. Entonces, ¿por qué tenemos que pagarles 1 millón? ¿No es esto, cruzar la línea? Suscríbete a Dragon. En ese caso, ¿quiere que su hijo permanezca en prisión unos años más o prefiere pagar un poco de dinero extra? Craig preguntó suavemente. Chloe se quedó sin habla por un momento. Después de un momento de silencio, rompió a llorar de nuevo. ¿De dónde voy a conseguir 1 millón? De mí, que había estado riendo fríamente todo este tiempo. De repente habló y dijo: Oye, tía Chloe, todos regresaste del extranjero. Escuché que esos países extranjeros son minas de oro. ¿Cómo es posible que no tengas ni 1 millón en el banco? No solo eso. El tío Jonah también es un alto ejecutivo de una empresa extranjera. ¿Quién sabe cuánto es su salario? Cientos de miles. Mientras tanto, James se rió disimuladamente mientras miraba a Jonah y los demás en broma. Los Cunningham estaban hartos de tanto parloteo. Desde que esos 4 regresaron, no se callaron sobre cómo eran sus vidas mientras estaban en el extranjero. Ahora que Demi había aprovechado la oportunidad para atacarlos, se había ganado el favor de James. Los rostros de Jonah y Chloe se enrojecieron, porque sintieron que los estaban poniendo en un aprieto. Aunque se jactaban de haber pasado los últimos años en el extranjero, su estilo de vida era, en realidad, mediocre. Chloe no trabajaba y Jonah era el único sostén de la familia. Una vez que dedujeron todos sus gastos del salario mensual de Jonah de su trabajo en la empresa extranjera, no les quedaba mucho. En verdad, siempre habían alquilado durante su estancia en el extranjero. No tenían propiedad propia. La razón principal por la que Jonah pudo regresar y trabajar como gerente general fue solo por la importancia que la oficina central le había dado a este proyecto. Necesitaban un local para manejar este asunto. Y resultó que Jonah era de East Cliff. La oficina central había tomado nota de esto. Y esta fue la única razón por la que lo hicieron regresar para convertirse en el gerente general aquí. Si no fuera por eso, solo sería un gerente de poca monta o algo así en la empresa. ¿Cómo pudo haber tenido una oportunidad tan grande? Mientras tanto, sus pensamientos seguían atascados en el pasado durante los años que estuvieron en el extranjero. Todavía tenían la impresión de que su nación era pobre y subdesarrollada como todos esos años antes de partir. También habían visto los informes de noticias. Muchos artículos habían sido seleccionados para pintar un cuadro particular sobre cómo sus compatriotas ni siquiera podían permitirse comprar huevos para comer.
Como los encurtidos eran un lujo y como sus compatriotas solo podían comer carne una vez al año durante el Año Nuevo. Para los Campbell, su país de origen seguía siendo tan pobre y atrasado como siempre. Sus vidas en el extranjero podrían hacer que la vida de los magnates locales pareciera la de un simple campesino. Esa fue la razón por la que desagradablemente tocaron su propio cuerno cuando regresaron a su país de origen. Se habían hecho mejores que los demás. Y no se callaban sobre cómo era la vida en el extranjero. En verdad, todo esto fue solo un acto. Si bien sus vidas parecían deslumbrantes en la superficie, sus bolsillos en realidad estaban vacíos después de que regresaron del extranjero. Obtener 300.000 sería una hazaña hercúlea. Y mucho menos 1.000.000. Así llegamos al final de estos grandiosos capítulos. Espero haya sido de su agrado. No se olviden de comentar, darle like, suscribirse y compartir este video. Los espero en el siguiente video. Gracias.